lo que comentaba, diferentes partes interesadas que podemos definir o que podemos encontrar en muchas organizaciones. Aliados. Aliados, colaboradores, partners. Sí conviene hacer diferenciación, ¿vale?, de qué es cada uno para nosotros, para nuestra empresa. No tenemos que ir a las grandes definiciones de es que un partner es un proveedor que no. Cada uno define lo que quiere, con quién quiere mantener alianzas o con quién le gustaría mantenerlas si ahora no puede, ¿vale? La parte interesada. Las asociaciones o a las que pertenecemos, a las que queremos pertenecer, a las que tenemos al lado. Los vecinos. ¿Sí, no? Es muy importante. ¿Vale? La administración pública, a lo mejor depende de los sectores, pero por ejemplo en el sector formación, la administración pública es una parte interesada, vamos, más importante. ¿Por qué? Porque muchísimos centros de formación dependen directamente de lo que haga la administración pública para su supervivencia. ¿Le sacan cursos o no? Por ejemplo. Los clientes, parte interesada por excelencia. Si no tenemos clientes y no los cuidamos, poco podemos hacer, podemos tener un sistema de gestión buenísimo y hacer los mejores productos. Los socios, consejos de administración, consejos ejecutivos, en función del tamaño de la organización. Hay gente, a ver, en la pyme o micropyme, los socios son socios trabajadores o ejercen funciones de gerencia, etcétera. En empresas a lo mejor de un tamaño mayor, hay gente que directamente soy socio capitalista y lo único que hago es que quiero que me rindas cuentas. Me rindas cuentas porque tú estás contratado como gerente de esta empresa para que gestiones estos trabajadores y consigas estos objetivos. Es una parte interesada. Una parte interesada que hay que considerar y es muy importante porque en el día a día de la organización se considera por qué lo hemos intentado sacar de los sistemas de gestión si son parte de la empresa. Los patrocinadores, en el caso de tenerlos, los proveedores, contratas, inversores, empleados y un montón de huequitos que os dejo para que metáis vuestras partes interesadas en función de vuestra actividad, de vuestro tamaño, de vuestras peculiaridades y de vuestro año de revisión, porque las partes interesadas no tienen por qué ser siempre las mismas, por eso se tienen que determinar, identificar, evaluar y ver qué requisitos y periódicamente ser revisadas. Es una de las partes nuevas también de la revisión por la dirección de la nueva norma. Y en general la clave está en tener una imagen definida que nos permita obtener toda la información necesaria para tomar decisiones. Decisiones basadas en la evidencia, uno de los principios de la calidad que establece la norma. ¿Para qué? Para contribuir a la mejora y repercutir positivamente en la satisfacción del cliente. El cliente sigue siendo el punto de mira de los sistemas de gestión de calidad ISO 9001, pero teniendo en cuenta una imagen, saber dónde estamos, saber cómo lo hacemos y mirarnos por dentro y por fuera. Bien, tenemos el contexto, tenemos las partes interesadas, toca definir el alcance del sistema de gestión. La norma nos exige que determinemos el alcance, nos dice la organización debe determinar el alcance y de ese alcance hay que mantener información documentada tanto de las actividades como de los centros de actividad. ¿Por qué lo que he querido señalar esto? Porque por algunas empresas de certificación se llama la parte de certificación multisite, ¿vale? Es que no habéis identificado todos los centros, es que sí. Centros de actividad, una constructora, tengo la oficina en Alba de Tormes. De los centros de actividad, pues tengo que determinar cuáles son mis centros de actividad, son las obras. ¿Qué trabajo? A nivel provincial, a nivel de comunidad autónoma, a nivel nacional, a nivel internacional, porque me quiero ir a Argelia a construir allí o me quiero ir a hacer rascacielos a Abu Dhabi. ¿Vale? De ahí los centros de actividad tienen que estar implicados también y definidos en el alcance. Hay que mantener información documentada y siempre que aparezca en la norma información documentada va a venir asociada a hay que mantenerla, revisarla, controlarla, ¿vale? Por lo tanto se tiene que revisar. ¿Cómo se determina este alcance? Pues con las cuestiones internas y externas valoradas para comprender el contexto que hemos tenido que hacer en el apartado 4.1 y con los requisitos de las partes interesadas relevantes. No del mogollón de partes interesadas que van a salir al principio cuando os pongáis a hacer las partes interesadas, ¿vale? Entonces, con todo eso, definimos el alcance.
Por lo tanto, ya no hay exclusiones. Nosotros definimos el alcance, definimos el contexto, entonces todos los requisitos son genéricos. Es típico de yo no diseño porque a mí me dan el diseño, me dan el construyo y no tengo diseño porque me dan el diseño, yo siempre trabajo bajo proyecto del técnico competente de la administración, ¿ya? Es una parte interesada, una parte externa, tendrá que ver, tendrá que cumplir, si tú trabajas con un sistema de gestión tendrás que ver que cumple con los requisitos de diseño marcado en norma, no es una exclusión. Tú tendrás que comprobar esa aplicación, solamente lo cumplen, es muy sencillo, es la parte de fecha, de control de documentos, visados, demás. Pero el diseño, que parece que no aplicaba a nadie, además nos reducía las jornadas de auditoría y nadie quería aplicar diseño, pues así, ¿vale? Todos los requisitos son genéricos y pensados para que cualquier empresa pueda aplicarlos, porque se define muy bien el contexto, el alcance, las partes interesadas y el sistema de gestión aplica a todo, al alcance, al contexto y a las partes interesadas, por lo tanto nos aplican todos los requisitos. Particularidades, puede llegar a algún caso de por una actividad, por un tamaño, por una cosa muy específica, que el alcance sea muy reducido, la estructura sea muy pequeña y algunos requisitos se escapen a la capacidad de la organización. Por lo tanto, se puede justificar documentalmente aportando evidencia de no aplicación, no que se excluya, sino que no se aplica por esto, por esto y por esto, pero está incluido dentro de mi sistema de gestión. Ahora no lo aplico porque alcance reducido, estructura, etcétera, no aplico. Y hay que definir por qué y aportar evidencias. No basta con me pongo una frase estupenda en el manual de calidad, que es justo el punto de norma, pero con un no delante. Y para terminar con el primer capítulo, que es muy cortito, pero da para mucho, porque son frases muy cortas, pero que requieren mucho trabajo. Terminamos con el sistema de gestión de calidad y sus procesos. Hay que identificar, definir elementos de entrada, de salida, los pasos que se siguen en cada proceso, cómo se va a realizar el seguimiento, cómo, cuándo y quién va a tomar acciones en caso de que sea necesario, qué recursos tiene el proceso, qué riesgos y oportunidades tiene asociado al proceso y aparte mantener documentada y mantenida en el tiempo esta información. El mapa de procesos genérico que hablaba antes de entra el cliente, realizamos proceso productivo y además se ponía proceso productivo, una línea entra, sale, liberación, revisión por dirección, me hago el ciclo de mejora continua y aquí tengo un poco de infraestructura, recursos humanos y ya está. Mapa de procesos. Sí, muy bien. Mapa de procesos. Ahora vamos a ir desglosando. Vamos a ir desglosando la primera parte, cliente. ¿Cómo se determinan los requisitos del cliente? Prestación de servicio. ¿Cuántas cosas tiene? Bueno, lo primero tendrás una parte de entrada. En el proceso de entrada, por llamarlo de alguna forma, cuáles son sus entradas, cuáles son sus salidas y quién es el responsable de este proceso. Recomendable fichas de proceso. No me gusta hablar de fichas de proceso porque parece que volvemos ya a lo de mucha libertad y de flexibilidad en información documentada y ya estamos poniendo fichas, a piñón. No, lo que queráis. Yo he visto algunos programas, aplicaciones que las empresas han hecho a sí mismas, que es un poco tener pues, en el propio sistema de software de gestión un mapa de procesos grande, ¿vale? El típico de entrada, salida, que representa la mejora y demás, y desglosando cuando se va entrando en compras. Compras, te sale que en compras te entran proveedores, te entran presupuestos, te salen presupuestos por otro lado, etcétera, y todo eso va llevando a los diferentes documentos o registros asociados a ese proceso. No sé si os está asustando o no, pero hay que tener diagramas de procesos. ¿Por qué? Porque al principio lo definiréis, si no los tenéis ya definidos, y los haréis en función de cómo estáis trabajando. Iréis al responsable de compras y le preguntaréis: oye, ¿esto cómo empieza? Bueno, pues empezamos. Pues mira, yo primero pido presupuesto, pido a 3. ¿Por qué? Para comparar, como mínimo 3. Bueno, pues ya son requisitos, solicitud de presupuesto a 3 proveedores. Luego dejo un plazo de una semana para que me conteste. Luego me los mandan desde administración a la parte de compra, los analizo, se los enseño a gerencia para que al final me la apruebe. Hasta que al final se termina la compra o se recibe la compra en el almacén, por ejemplo. ¿Vale? Definido. ¿Qué pasa? Que esta documentación tiene que ser documentada, se va a escribir, diagrama de flujo, no contéis en un procedimiento como se hace el proceso de compras, porque no sirve de nada y nadie lo va a leer. Lo que se trata es que de una forma visual, cualquiera que entre nuevo o cualquiera que haya que cambiar de proceso, sepa cómo tiene que funcionar y realizar ese proceso. ¿Vale?
Y, sí, perdón. ¿Cuáles son las entradas de tu proceso de compras, no del procedimiento? Una petición que hace... Bueno, o sea que tenéis ya un diagrama de flujo. Pero ¿por qué hay que pasar la diagrama de flujo? No puede estar ese punto como lo tengamos, como sea. Es que un procedimiento son definiciones, no, un proceso se define como un diagrama. Yo es que estoy entendiendo lo que estás describiendo. Si a vosotros os resulta operativo el tener descrito que, pues en vez de eso, de tener una entrada aquí del proceso de compra, de solicitud, que ponga, pues antes de realizar una compra hay que 2 puntos. Primero, pedir solicitud, por ejemplo. Si a vosotros funciona y os resulta operativo, lo único que tenéis que añadirle, que a lo mejor lo tenéis ya hecho, es qué recursos son necesarios para ese proceso, que puede ser simplemente documentales, puede ser la agenda de teléfono con proveedores, un software de gestión que tengáis, acciones de mejora, que podéis incluir cómo se podría mejorar ese proceso, y la parte de riesgos y oportunidades. ¿Qué riesgos hay? Riesgos entendido como esta vez, cuando pongo riesgos y oportunidades, es riesgo de la parte negativa. ¿Qué riesgos tenemos en este proceso? Pues que los proveedores nos dejen con el culo al aire y no nos manden la cosa a tiempo, por ejemplo. Es un riesgo, ¿vale? ¿Qué oportunidades tenemos? Pues tenemos las oportunidades de, con este que es un proveedor principal y le llevamos comprando 20 años al mismo, poder bajar un poco los precios para ofrecer una mejor oferta a nuestro cliente. Por ejemplo, eso, se me ocurre así por encima. Yo soy muy pro diagrama de flujo, también es verdad. Poder se puede mientras se cumpla que el proceso esté identificado, se definan elementos de entrada y de salida. Y si lo tenéis descrito, lo tenéis descrito. Elementos de entrada y de salida. Los pasos que se siguen, del 1 al 10, del 1 al 20, como queráis. ¿Cómo se va a realizar el seguimiento? Son indicadores asociados para ver que ese proceso funciona bien con sus puntos de control correspondientes. Los recursos, tanto personal, infraestructura, tecnológico, los recursos necesarios. Acciones y el análisis de riesgos y oportunidades, cumplís. Acordad que esto lo tendréis que revisar una vez al año, hay que revisar el proceso, ¿vale? Porque es una entrada de la revisión por la dirección, hay que analizar cómo han evolucionado esos riesgos y oportunidades y hay que analizar cómo han evolucionado esas opciones de mejora. ¿Por qué me parece muy bien si lo tienes en procedimiento? ¿Por qué me parece que es mejor un diagrama? Porque un diagrama es visual y nos ayuda a que esa gestión por procesos, que es el enfoque que tiene el principio de la calidad, en el momento de realizar una optimización sea más fácil de realizar. Sin embargo, yo por ejemplo, yo lo veo mucho más, me parece mucho más fácil optimizar un proceso utilizando, por ejemplo, como el método Lean, que está ahora también muy de moda, aplicado a la parte de servicios, siempre fue también de fabricación. Se trata de eso, de ir pegando posits de todos los procesos que hacemos. ¿Para qué? Para ver cuáles se pueden eliminar e ir mejorando. Eliminar, optimizar. De ahí que la gestión por procesos, entendida como tal, para mí tiene un valor añadido, que no lo tiene el procedimiento. Pero no obligaba, estaba en la gestión por procesos, pero no obligaba a que todos los procesos tuviesen definidas entradas, salidas, acciones de mejora, recursos necesarios, responsables, riesgos y oportunidades. Eso es lo que no estaba. Entonces, simplemente, si ya tienes muy bien definidos todos tus procesos, es añadir lo nuevo, que básicamente es riesgos y oportunidades, porque si los tienes bien definidos, responsables, pasos, recursos y acciones habrás tomado en algún momento. Aparte de más nueva, riesgos y oportunidades. Hay gente que no lo tiene definido. Que solo lo tiene en parte, eso, solo tengo una parte de registro de cliente. Pues desde que me piden el presupuesto, luego se lo pasa a no sé quién, tal cual, pero en la parte de mantenimiento, pues tienen una instrucción de remítete al listado de equipos de mantenimiento y rellénalo, por poner un ejemplo. ¿Vale? O en la parte de recursos humanos, hay pequeños diagramas o pequeñas definiciones de procesos de cómo es el proceso de selección de personal, cómo es el proceso de satisfacción interna, cómo es el proceso de reuniones,
pero a lo mejor no hay un proceso global de recursos humanos donde nos permita tener una visión para posteriormente optimizarlo, si es el caso. Si tienes definidas entradas, salidas y todo lo que aparece aquí, tienes definido el proceso. Y si es operativo para vuestra organización, pues poco más que decir de la parte de procesos. Si lo tenéis ya, como comentaba, definido, valorad si os resulta más útil o no realizar diagramas de flujo, que además luego se interrelacionen. El problema de interrelacionar procedimientos, que al final vas a tener que hacer un diagrama. El PC de compras se interrelaciona con el de procedimientos de evaluación de proveedores, se interrelaciona con el de administración. Sin embargo, teniendo todo definido en diagramas, directamente las entradas, hay un para control de información informatizada, hay un símbolo que es para viene de otro proceso, ¿vale? que es así, que es como un cuadrado pero redondeado de un lado y de otro, ¿vale? Ahí existen sus reglas para los diagramas de flujo, igual que está el de toma de decisiones, que no he puesto la imagen más adecuada, la verdad, porque no están todos los símbolos, pero es importante eso, que luego nos van a pedir la interrelación, que la puedes incluir, o a lo mejor la tienes incluida ya, por ejemplo, en el manual de calidad, que se suele hacer. Meter en el manual de calidad un mapa de procesos general, pero que estén bien definidos, que no sean cosas genéricas, igual que un organigrama ya hace mucho tiempo que no se hace gerente y trabajadores, ¿vale? Porque la gestión de procesos no sea si realiza una fabricación, materia prima, producción, salida, cliente. A eso es a lo que se refiere, tienen que estar definidos y analizados en cuanto a riesgos y oportunidades. Pues vista la parte del primer capítulo de contexto de la organización, ¿os ha parecido bien? No, me tenéis unas caras que no os está gustando nada. No es tanto trabajo, suena así a mucho mogollón ahora. Bueno, vamos a ver la parte de liderazgo. El liderazgo ocupa todo un capítulo. Se ha cogido el 5 pares. Cuando antes aparecía la alta dirección por ahí, la pincelada. Si tiene que tener que facilitar recursos, si tiene que comprometerse y tiene... De lo que se trata es de que la alta dirección no quede en una mera declaración de intenciones, con objetivos, por un lado los míos, de tener más beneficio, por otro lado los de calidad, que sí, trabajadores contentos, cliente contento, todo el mundo contento, no. La alta dirección tiene que demostrar liderazgo de compromiso, siempre enfocado al cliente, lógicamente. Tiene que establecer la política, pero establecerla de verdad. No valen las políticas genéricas, que van a ir desechando poco a poco la política genérica de pongo aquí el alcance y para todo lo mismo, mejora continua, requisitos legales, satisfacción del cliente, bla, 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 bla. Incluso hay políticas que te encuentras donde pone nos comprometemos a utilizar los medios y las infraestructuras más respetuosas con el medio ambiente. Trabajas con un ordenador. Tampoco no puede estar en tu política el que me voy a comprometer a... Hombre, que lo hagas está muy bien, si te sale un ordenador solar y lo quieres comprar para que no tenga batería de litio y no contamine, ¿vale? Hay que ser coherentes con los valores y es la alta dirección la que tiene que poner la dirección estratégica dentro de los principios de la calidad, dentro del enfoque al cliente, pero siempre dentro de qué es lo que quiere conseguir la organización, que no sea todo igual. Y tiene que definir los roles, responsabilidades, autoridades, tiene que definir cuáles son las delegaciones en otros líderes dentro de la empresa. Entonces, dentro de liderazgo y compromisos, tengo aquí una notita de que es muy importante porque la alta dirección no puede estar fuera del sistema de gestión. No sé, aquí ya sí que se acabó, si antes con el contexto veíamos que tenemos que meter la calidad dentro de nuestra empresa y todos somos responsables, la alta dirección tiene que demostrar liderazgo y compromiso. Definiendo responsabilidades, por eso se tienen que definir las responsabilidades, que la responsabilidad de la dirección no es solo firmar la auditoría interna y la revisión por la dirección que haya hecho otro. Tiene que velar para que el sistema esté integrado con procesos estratégicos. Yo creo que todos más o menos definidos, todos los gerentes tienen un cuadro de mando, unas líneas estratégicas hacia dónde se quieren dirigir, o a lo mejor la tienen solo en la cabeza y no se han puesto a escribirla. Y dentro de esas líneas seguramente están asociados todos los objetivos, en mayor o menor medida,
del sistema de gestión de calidad, pero no se tocan. Actualmente, con la versión de la norma de la 2008, no se tocan. El gerente da sus cosas y tener un sello que a lo mejor es un fin para otro de sus objetivos. Por eso me parece importante poneros la definición de liderazgo. Liderazgo no es ser solo jefe, ordeno, mando, se hace lo que yo diga, y tengo en la mano, te doy. ¿Por qué? Porque para eso te tengo contratado. Liderazgo es la cualidad de una persona capaz de dirigir al resto. Capaz de dirigir, motivando, implicando, no imponiendo, implicando a todas las personas, diciendo el porqué de las cosas. Tampoco se refiere esto a que tengamos que contratar a un coche que nos dé, sí, todos unidos, vamos a hacer una salida al campo para hacernos amigos. Tampoco. A ver, lo que se trata es de implicar y que no se impongan las cosas. Ese proceso vamos a cambiarlo y vamos a utilizar esta nueva máquina. Y le plantas la máquina al operario en el taller. A lo mejor no le sienta bien. Vamos a cambiar el proceso, ¿por qué? Porque mira, tardábamos mucho con esto, con lo otro, entonces nos va a mejorar mucho la producción, también mejoramos la parte anterior, tu compañero no sé qué, y de todas formas vas a tener una pequeña formación de media hora que va a venir aquí el proveedor al que se lo hemos comprado, el fabricante, te va a explicar cómo se utiliza y demás. Son dos formas de decirlo, ¿vale? La comunicación, que lo veremos, es una de las partes más importantes del liderazgo. Por eso, que cuando hablamos de liderazgo y compromiso, es que la alta dirección adquiera estas capacidades. Si no las quiere adquirir, puede delegar en el liderazgo, definiendo otros líderes por procesos, por áreas, por departamento. Y, muy importante, yo estoy muy a favor del liderazgo compartido. Liderazgo compartido, no viene aquí, esto es una cosa que me ha venido a mí ahora. El liderazgo compartido, cada uno en cada empresa hay que trasladar que todas las personas son importantes. Todo el trabajo de cualquier persona es importante, eso se tiene que transmitir. Desde el que realiza el software más avanzado, que es el que vendemos y cobramos a 30.000 euros, hasta el que aparece por la oficina para colocarnos los cables del ordenador. Todos los trabajos son importantes. Unos dan más o menos beneficios, pero todos los trabajos son importantes. Y si el que coloca los cables le quiere hacer, se lleva mal o está cabreado con su trabajo y le quiere hacer al programador una guarradilla, lo deja sin internet, le descoloca todo, y es malo para la organización. De ahí el liderazgo tiene que ser un liderazgo compartido. Y la dirección, los responsables, los socios, no se pueden escapar y tienen que ejercer ese liderazgo. ¿Cómo? Tienen que buscar la forma. Por ejemplo, una de las cosas que sí que aparecen en la norma es estableciendo los objetivos. No firmando que los establecen, estableciéndolos de verdad, en función de las líneas estratégicas y del marco que han tenido que analizar junto con los expertos, responsables de área, responsables de calidad que ya existan en la empresa. La política forma parte del liderazgo, tenemos que seguir teniendo una política de calidad, porque es una herramienta clave para establecer los ejes de nuestra empresa. Es como la gente que establece misión, visión y valores. Una forma de establecer la política de calidad. No se puede quedar en una mera declaración de intenciones, sino que debe incidir de forma directa en todas las actividades de la organización. De ahí que también la política tenga que ser comunicada y entendida por todas las partes interesadas, clientes, proveedores, empleados, asociaciones, etcétera. Todas las partes interesadas que hayamos definido tienen que tener nuestra política. Vamos a trabajar todos juntos en mayor o menor medida. La política de calidad debe reflejar las peculiaridades del contexto, el contexto que hemos definido teniendo en cuenta cuestiones tanto internas como externas. De ahí que las políticas genéricas La política debe, cuando pongo debe, no es que yo sea una mandona, está sacado de la norma, debe, es un requisito. Debe comunicarse, entenderse y aplicarse. Entenderse. No nos van a preguntar en la auditoría si es lo que estáis pensando, prepararos para la auditoría, que todo el mundo se aprenda la política de calidad. No, para que si alguien le pregunta cuál es la política de la empresa, no tiene por qué ser no es la de calidad, la política de la empresa.
tiene que saber en qué dirección va la empresa. Pues mira, pues queremos seguir teniendo aquí un mercado regional, la satisfacción de los clientes, siempre cumpliendo con todos los requisitos, y además somos muy buenos en seguridad, por ejemplo. Pero es la política de la empresa. Seguramente hay un documento firmado donde vendrá mucho más extenso, donde vendrá mucho más bonito y mucho mejor expresado. No hay que aprenderse las políticas, hay que saber hay que entender las peculiaridades. Más cosas, la política de calidad tiene que ponerse a disposición de las partes interesadas, que es lo que os decía, es decir, se tienen que comunicar, muy fácil. O sea, la mandáis por correo electrónico, la colgáis en la web, está a disposición del público. ¿Por qué no vamos a distribuir nuestra política de calidad? Por último, para terminar con el liderazgo, roles, responsabilidades y autoridades en la organización. El rol es una función que alguien o algo desempeña. Es la primera vez que aparece este término en la norma. Antes solo aparecía responsabilidades y autoridades, no venían los roles. Aparece el término rol, y las responsabilidades deben ser también entendidas. No vale con mandar un listado de tu responsable de administración, estas son tus funciones. Tendrá que entenderlas, ¿vale? Y hay que hacer un pequeño esfuerzo. ¿Qué cuesta contarlas? Aunque le des luego un apoyo documental. Importante, se va a comprobar y se va a tener muy en cuenta que las responsabilidades sean entendidas y que todo el mundo conozca la jerarquía de la organización. Y esto es responsabilidad de la alta dirección y de los líderes el que se haga posible en todas las organizaciones. Novedad también, no hay representante de la dirección. No es que no haya, es que no se nombra a lo largo de la norma. Cada uno puede tener el organigrama y definir los líderes como le dé la gana, ¿vale? De hecho, si yo veo un representante de la dirección, un responsable de calidad básico en cualquier organización, pero como coordinador y con la autoridad necesaria, es decir, que se le haga caso para poder coordinar todos los procesos y al resto de líderes de los procesos que tenemos. Un coordinador para que esté todo a tiempo y que esté más pendiente de otros plazos, etc. Por lo tanto, la norma nos deja mucha flexibilidad, no es un requisito, y las responsabilidades asociadas pues van a ser similares a las de los responsables que teníamos definidos conforme a la norma de 2008. Visto este punto, nos quedan todavía unos cuantos, pero son los que menos... ¿Qué hora es? La 1. Pues en un cuarto de hora vamos a ver el resto de puntos. No, realmente a mí me parecen los que más cambio tienen son el contexto de la organización, la parte de liderazgo y planificación. El resto tampoco tiene mucho más. Planificación, aquí es donde aparecen los riesgos y oportunidades, que todo el mundo tenemos mucho miedo, los objetivos y la planificación de los cambios. El apartado de planificación tiene dos ejes principales: las acciones para abordar riesgos y oportunidades de mejora y la planificación de los cambios. Si os dais cuenta, a la hora de definir el contexto, si hemos elegido, por ejemplo, un TAFO, ya tenemos riesgos y oportunidades definidos. ¿Qué nos quedan? Las acciones. ¿Cómo vamos a abordarlos y cuáles? Vamos a priorizar, no tenemos que abordarlos todas las amenazas que tenemos en el mismo año. Vamos a poner objetivos para todas, vamos a volvernos locos, no conseguimos nada, ¿vale? Se priorizan y de ahí la importancia de la planificación de los cambios. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Bueno, pues hay que buscar una planificación específica y se va para conseguir una mayor eficacia y una orientación clara a la mejora. Análisis. Se determinan riesgos, se determinan oportunidades y proponemos acciones. Acciones planificadas con tiempo, en el tiempo, con el responsable, con periodicidad de medición, con seguimientos, con indicadores asociados, etc. Entonces, para prevenir los efectos negativos, sobre todo de los riesgos, y aprovechar las oportunidades, tenemos que planificar y definir los procesos, tener información de riesgos y oportunidades y, lo que decía, datos. Tenemos que tener datos. Con todo esto, tenemos un pensamiento basado en el riesgo que refuerza el carácter preventivo, y aquí tenéis el porqué las acciones preventivas se las han comido, ya no existe. Tenemos que en la parte de mejora solo aparecen no conformidades y acciones correctivas, además tratadas en el mismo apartado como complemento una de la otra. Importante en las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Hay que evaluar la eficacia de esas acciones. No nos podemos quedar y hay que evaluar la eficacia no una vez al año que no hace daño, sino con una planificación. Si vemos que una acción que hemos propuesto a los 6 meses con un seguimiento mensual no está dando resultados, habrá que reaccionar. De ahí la importancia que adquiere la toma de datos, los indicadores que realmente intervienen en los procesos.
Entonces, ¿cómo abordar estos riesgos? Pues es la pregunta del millón. La norma nos da unas pautas. Los riesgos se pueden afrontar de diferentes formas. Se pueden evitar, se pueden asumir o tratarlos como una oportunidad. Se puede ir a la fuente del riesgo y eliminarla, se puede cambiar su probabilidad, sus consecuencias, o se puede mantener el riesgo intentando que no aumente. A veces contener un riesgo es una acción. Entonces, cuando tengamos identificados nuestros riesgos, tendremos que elegir qué es lo que vamos a hacer y cómo. No hay una metodología concreta y cada empresa debe valorar la opción que mejor se adapte. Tener por aquí atrás el típico de probabilidad, de impacto, ¿vale? Para hacer un cuadro. No se exige ni se recomienda ni no. Cada uno puede abordar el riesgo como quiera, pero sí que tiene que estar definido en información documentada. Cada uno puede utilizar el método que quiera. Recomendable acudir a estas dos normas, a la 31.000 y a la 31.010. Porque en esta sí que nos explica muy bien los principios y directrices de la gestión del riesgo, ¿vale? Os he puesto aquí un diagrama de la norma, que es el proceso de gestión del riesgo, ¿vale? Teniendo un contexto definido donde nos encontramos, se identifica, se analiza, se evalúa y se pone en tratamiento. Se ponen acciones. ¿Para qué? Para ver luego si está funcionando o no, y todo ello con comunicación y consulta y datos de las partes interesadas. Si queréis conocer técnicas de cómo apreciar el riesgo, técnicas estadísticas, etcétera, podéis ir a la aviso de la 31.010. Si las conocíais, ya conocéis, pues nada. En cuanto a los objetivos de calidad, prácticamente no ha cambiado nada, más que la planificación tiene que ser más sólida. No vale con un título donde sí, incluimos un porcentaje y una referencia al año anterior. Los objetivos de calidad tienen que incluir qué se quiere, cómo vamos a conseguirlo, qué acciones, qué diferentes metas, qué recursos vamos a utilizar para cada una de las metas para poder alcanzar el objetivo global, quién será el responsable, en qué plazos se va a lograr, cómo vamos a evaluar los resultados de los seguimientos intermedios, cómo vamos a evaluar el cumplimiento global del objetivo y frecuencia y responsabilidades de la consecución. Es decir, unos objetivos bien definidos y que valgan para algo y que estén siempre alineados con la estrategia de la organización y con la satisfacción del cliente y las expectativas de las partes interesadas. Por último, también esta parte es nueva, la planificación de los cambios es una parte nueva porque antes en el fondo de cambios en lo único que hablábamos era en un apartado, si lo poníamos en la revisión de la dirección de cambios que puedan afectar al sistema de gestión y sus procesos. Y ponía pues ninguno. Y hombre, no te va a cambiar nada la vida en un año, en una empresa. No te cambia nada. Entonces sí que se incluye en este punto qué puntos hay que considerar a la hora de planificar un cambio y para que la organización pueda adaptarse a una nueva situación. No basta con planificar el cambio solo en qué va a modificar el sistema de gestión, tengo que hacer un procedimiento nuevo. No, hay que incluir el propósito de los cambios, la disponibilidad de recursos para poder hacerle frente y la asignación de responsabilidades. Es decir, la planificación de cambio que sea una planificación de verdad. Que se defina quién lo va a hacer, en cuánto tiempo, cómo se va a hacer el seguimiento y por qué. Voy un poco rápido. El capítulo 7, o capítulo de apoyo, lo que ha hecho es incluir recursos, personas, infraestructura, ambiente para la operación de los procesos, que antes se llamaba ambiente de trabajo, seguimiento y medición, conocimientos de la organización, también es una parte importante, competencias, conciencia, comunicación e información documentada. Es decir, se han agrupado todos los procesos que antes teníamos como procesos, recursos de apoyo. No son la actividad principal, no es la prestación de servicio, pero son básicos y necesarios para poder realizarla de la manera que queremos y con los requisitos que nos hemos marcado. Todos los requisitos y todos los procesos definidos en el apartado 7, el capítulo 7 de apoyo, son las bases sobre las que se sustenta el apartado operaciones, la de prestación de servicio. Si la empresa no gestiona correctamente los recursos, pues para poner en jaque su capacidad. Los procesos de apoyo incluyen lo que decía antes, recursos, toma de conciencia, competencias, comunicación e información documentada como principales cambios. En la parte de recursos, por hacer un inciso a la parte nueva, ya se describe, ya se viene haciendo desde hace bastante tiempo que las organizaciones no tienen en cuenta solo los edificios o las máquinas con las que trabajan. No, también
No solo son materiales de almacén, también es competencia, las personas, la infraestructura, todo eso son recursos que hay que mantener, tanto internos como externos. Si tenemos procesos subcontratados, tenemos que aplicar los mismos requisitos que si realizásemos nosotros el proceso. En cuanto a personas, no cambia mucho, el apartado de personas, simplemente dice tal cual, está sacado de la norma, que la organización debe determinar y proporcionar personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de gestión, sus procesos, operación y control. Personas necesarias, ¿con qué? Con cualificación, con formación, con toma de conciencia, etc. En cuanto a la infraestructura, pues simplemente lo que os decía, se amplía que los equipos informáticos, el transporte, actividades subcontratadas, también forman parte de la infraestructura y hay que aplicar los mismos requisitos que a la maquinaria o a los edificios en los que estamos. Lo que sí cambia, o lo que sí queda mejor definido, porque realmente no cambia, es el ambiente para la operación de los procesos. El anterior ambiente de trabajo siempre ha estado orientado a la conformidad del producto, no a la parte de prevención de riesgos laborales o al compañerismo o a nos llevamos bien, ¿vale? Y lo que pasa es que hay que aplicarlo en cualquier organización, no solo en aquellas que se venía aplicando hasta ahora, como puede ser empresas pues, de alimentos, en las que ambiente de trabajo, pues sí, necesito una sala blanca, una sala estéril para la realización del envasado. Vale, ambiente de trabajo. El resto no nos importa, las actividades de oficina, administrativas y demás, no hay ambiente de trabajo que influya en la operación. Sí, hay factores físicos, temperatura, humedad y demás, pero también hay factores psicológicos, el estrés, el agotamiento, los turnos de trabajo, todo eso hay que tenerlo en cuenta para definir el ambiente de trabajo, porque si tenemos a la gente cansada o está pasando frío, pues no va a tener el mismo trato con el cliente, por ejemplo, siempre y cuando se pueda remediar. Hay trabajos que no queda más remedio que hacerlos todo con frío o con calor. En cuanto a conocimientos de la organización, cabe destacar que es la empresa la que va a decir qué información es necesaria y su disponibilidad, pero más importante todavía es que los conocimientos son de la organización, no se pueden quedar en las personas. No podemos tener a un responsable de un proceso muy importante que solo conoce cómo se maneja una máquina, mañana se nos va y nos ha formado la empresa. No podemos seguir trabajando, ¿vale? Y no hay que reaccionar solo cuando veamos que ya está cabreado y vamos a formar a un suplente. No, tiene que estar todo definido, documentado, por llamarlo de alguna forma. ¿Para qué? Para que ese conocimiento sea de la organización, no sea de las personas que conforman la organización. En cuanto a competencia, como novedades, pues nos hace una nota a que no solo es necesaria la cualificación, sino que son necesarios conocimientos y habilidades. Con un título de ingeniero puedes hacer muchas cosas, pero si no has trabajado nunca y no has hecho nunca un proyecto, pues como lo pongas directamente a trabajar y a que te firme algo, se te cae la casa, se te cae el puente. Entonces la empresa tiene que asegurarse de que la formación, habilidades, educación, experiencia, trato con las personas es el adecuado para la actividad que realiza. En cuanto a toma de conciencia, aparece tanto en OSAS como en 14.000, ya aparecía antes. Es un concepto que se tiene que aplicar a todas las personas que trabajan en la empresa, tanto personal interno como empresas subcontratadas. Hay que tomar conciencia de los principios que aplican en la organización. Hasta el trabajador de nivel más bajo, hablando jerárquicamente por responsabilidades, tiene que actuar con los mismos principios de satisfacción hacia el cliente, de mejora continua y de compromiso con la organización. En cuanto a la comunicación, que todo ello viene relacionado, y como veis en recursos humanos con personas no ha cambiado tanto la norma, pero en comunicación sí hay que hacer un buen uso de la comunicación tanto interna como externa. Están muy bien las encuestas internas de la satisfacción de los trabajadores para favorecer un buen clima laboral, etcétera. De hecho, ahora se potencia y se aparece como requisito. Antes era una recomendación. Pero por otro lado, la comunicación con las partes interesadas tiene que incluirse también en este requisito y tenemos que tener un capítulo o una forma que se pueda abordar con un cuadro de reuniones, con un cuadro de conferencias, con mails, con conferencias por Skype, como queramos, pero la relevancia de la comunicación es muy importante, tanto dentro como fuera. De hecho, nos dice qué debemos comunicar, en qué momento, a qué personas, qué medios vamos a emplear y quién. Nos dice que definamos para todas las comunicaciones estos cinco aspectos.
Y por último, información documentada. En cuanto a cambios relevantes, como sabéis ya no existen los procedimientos documentados, pero sí que hay que mantener información documentada, que es información en el soporte que queramos y como queramos. Hay que definir el soporte en el que está esa información. Hay que definir el soporte de esa información documentada. Se me ha ido, perdón. En cuanto a la información documentada, no importa el soporte, sí que hay que definirlo, pero la organización es la que define qué información hay que mantener y tiene que estar a disposición de todo el personal. El manual de calidad, procedimientos documentados, han pasado a ser documentos opcionales y lo que decía, la importancia no radica en el soporte, en cómo llamemos al procedimiento, al registro, a la instrucción de trabajo, a la instrucción técnica, sino a la información en sí misma. El proceso de información va a ser la mínima requerida, es en aquellos apartados de la norma donde aparece hay que mantener, controlar y revisar información documentada. Aparece tal cual. No te dice cómo. Puede ser simplemente pues eso, una instrucción de trabajo, un registro. Vamos a ver el capítulo operación, que cuando veis el índice os vais a asustar, vais a decir no salimos de aquí hasta las 3, pero no. En realidad es el capítulo que menos ha cambiado. El capítulo de operación. Aquí aparece toda la parte de planificación y control operacional, requisitos para productos y servicios, diseño, desarrollo, producción. Importante la parte de servicios suministrados externamente, liberación de los productos y control de salidas no conformes. No ha cambiado mucho, han cambiado 4 cosillas. El capítulo más largo es el capítulo de prestación del servicio, pero en el fondo lo que nos viene a decir son los requisitos relativos a los procesos y las interrelaciones con clientes y proveedores. Es el capítulo 7 de la 2008. Se ha adoptado un punto de vista más cercano al sector servicios para que todo pueda ser aplicable a cualquier tipo de organización. Y esto sí es importante, se hace una orientación clara hacia la valoración del ciclo de vida del producto o servicio, teniendo en cuenta no solo que nos habíamos centrado en requisitos del cliente, vamos a darle lo que pide, pero en el momento que hemos terminado el servicio o hemos entregado el producto nos olvidamos. Hace una aclaración importante en cuanto a que se tengan en cuenta las actividades posteriores a la entrega, garantías, qué manuales tenemos que entregar. Se hace también mucho hincapié en la parte de seguridad, sobre todo relativa a productos, ¿vale? en cuanto a seguridad. Entonces, en la planificación y control operacional es similar a la parte de gestión ambiental en la 14. Se hace un enfoque proactivo sobre las subcontratas. ¿Por qué? Porque las subcontratas trabajan en nuestro nombre, como hemos hablado antes. Se incorporan los requisitos relativos a actividades posteriores a la entrega. Se hace más relevante el control de los cambios en la producción. ¿Para qué? Para que se mantengan siempre controlados y que esos cambios se hagan con recursos, se hagan con responsabilidades. El control de los equipos de seguimiento y medición, los equipos de medida, no aparece apartado, sino que se considera como un recurso más en el sistema de calibraciones, las verificaciones. ¿Por qué? Porque si en nuestro proceso productivo utilizamos dispositivos de medida, está claro que tienen que funcionar bien. No se puede considerar como una parte externa. Y se han incluido especificaciones correspondientes a liberación y control de salidas no conformes, lo que os decía, en caso de contingencia, en caso de que un producto pueda resultar no seguro para el consumidor, aplica directamente las directrices tipo marcado CE, ¿vale? En cuanto hay que decir qué normas de seguridad hay que seguir. Por no alargar mucho en cuanto a requisitos para productos y servicios, hace muy claro esto, la comunicación con el cliente. Se incluye comunicación relativa a tratamientos de su propiedad cuando trabajamos en casa del cliente, cuando vamos a modificar un producto que es propiedad del cliente dentro de nuestro servicio. Y lo que os decía, obliga a comunicar a los clientes requisitos específicos en situaciones de contingencia, protocolos de actuación en caso de emergencias, en caso sobre todo de producción. Porque vais a decir, vais a estar marcado CE, hay cosas que no tienen marcado CE. Entonces se mete dentro de los requisitos de calidad. En cuanto a diseño y desarrollo, es muy similar a la versión 2008, simplemente que se han agrupado en el mismo punto los diferentes controles de revisión, verificación y validación. Están en el mismo punto y la redacción es más sencilla para aplicar en empresas del sector servicios.
En cuanto al control de los procesos y servicios subcontratados externamente, es importante resaltar este apartado. ¿Por qué? Porque aparece directamente ya en el título de un apartado, servicios subcontratados externamente. Hay que asegurar una gestión eficaz de todos. Si subcontratamos servicios, si externalizamos un proceso en la parte de compras, ¿vale? Todo esto tiene que estar englobado dentro de nuestro sistema de gestión y se siguen manteniendo los criterios de evaluación, selección, seguimiento y reevaluación. Eso se sigue manteniendo. En cuanto a producción y provisión del servicio, este apartado integra el 751, que era control de la producción, y el 752, validación, que había en sitio de la validación, me la voy a saltar porque según cómo viene definida. Lo que busca es controlar, sobre todo este capítulo, el giro que le han dado es que busca controlar el error humano. Que no se produzcan errores por causas humanas, para ello se incorporan el concepto de competencia, diferenciándolo de cualificación. Cualificación, título, competencias, hacer bien mi trabajo, cumplo con las directrices, tengo responsabilidad, me exigen trato de gente, buen trato con la gente, me exigen... ¿Vale? Ahí la competencia queda determinada por la organización. Más novedades, bueno, pues amplía lo que decía, el control de la propiedad del cliente también a la del proveedor. Cuando tenemos cosas en nuestra casa del proveedor, tenemos que aplicar los mismos principios y como si fuese el cliente. ¿Por qué? Porque los proveedores son partes interesadas. Y por último, ya terminamos, la evaluación del desempeño. No son más que indicadores, toma de datos, auditoría interna y revisión por la dirección. Cambios importantes, aparte de análisis, seguimiento y medición. Es una fortaleza de cualquier sistema de gestión, la toma de datos. Que no se quede en un cumplimiento de ponemos 4 indicadores, ¿para qué? Para luego cumplir con una auditoría. No, son una herramienta clave del sistema y todos los procesos tienen que contar con indicadores de seguimiento. Todos los procesos que hayamos definido en el sistema de gestión. La organización tiene que evaluar el desempeño y la eficacia. Hay que tener unos indicadores bien definidos. ¿Cuáles son nuestros puntos de control? ¿Qué hacemos en el caso de no cumplirlos, de sobrepasarlos? ¿Cada cuánto lo revisamos? ¿Quién es el responsable? No es el responsable de calidad el que tiene que sacar todos los datos para un listado, por ejemplo, de un cuadro de mando de 100 indicadores. Se puede pegar un tiro. El de compras, el responsable de compras sacará los datos de los indicadores de compras, el de administración, el de producción, los de producción, y hay que conservar información documentada de todos los datos de seguimiento y medición. Importante, y hay que evaluarlos. Hay que evaluar si se está realizando un correcto seguimiento y medición y la eficacia del sistema de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que poner indicadores que valgan para algo. Si un indicador no aporta información, se debe eliminar. En cuanto a satisfacción del cliente, no cambia nada, simplemente que hay una nota aclaratoria con ejemplos de seguimiento de la satisfacción. Las reuniones, análisis de cuota de mercados, de nuevos clientes, de garantías, retroalimentación con el cliente que vamos teniendo por comunicaciones, que todo eso se incluye de satisfacción, que no nos quedemos en una triste encuesta, que al final ya se la saben, te la ponen siempre, si le caes bien con un 5 y si le caes mal con un 1. Entonces no sirve para nada, sino que se incluye la retroalimentación y que se utilicen otros métodos, otras metodologías de análisis de la satisfacción del cliente. Auditorías internas y revisión por dirección, sin muchos cambios, ¿vale? Son herramientas de análisis muy potentes, son las que nos dan una visión general de la mejora que se ha producido o que no se ha producido a lo largo de un año. Y sin novedades, en auditorías internas lo que hace es definir más claramente todo lo que hay que hacer del programa, los programas de auditoría, el auditor, que hay que definir quién, tal, qué competencias, qué cuál, qué debe contener. Simplemente aclara más la norma. En cuanto a revisión por la dirección, hay nuevas entradas. Aparte de las anteriores, hay cambios internos, hay que incluir cambios internos y externos que influyen al contexto de la organización, no al sistema de gestión de la calidad, que nos influyen al contexto de la organización. Hay que incluir una retroalimentación de las partes interesadas, qué es lo que nos han comunicado, qué es lo que hemos hecho, ha sido eficaces o no, y efectivamente la eficacia de las acciones en relación con los riesgos y las oportunidades identificadas. Hemos definido riesgos, nos obliga la norma, tenemos oportunidades, tenemos acciones, hay que evaluar si han sido eficaces o no, y por qué. Y por último, en la parte de mejora, pues pocos cambios, se define no conformidad y acción correctiva, las dos en el mismo sitio, está muy bien.
y el concepto de mejora continua. Se integran no conformidades y acciones como parte del mismo proceso, está claro. Una no conformidad se detecta, se corrige, se analiza la causa, se elimina la causa para que no vuelva a ocurrir. No tenía sentido tenerlo designado en los apartados. Y como decía antes, os adelantaba también, desaparecen las acciones preventivas, porque en sí la norma es una acción preventiva constante. A través de análisis de riesgos, de mejora de procesos, es una acción preventiva, por lo tanto, desaparecen. Algunos aliviados de que desaparezcan, porque no tenían nunca acciones preventivas. En cuanto a la mejora en sí, la mejora continua junto con la estructura de alto nivel ha dado lugar a otras formas de mejora que se nombran, como son la mejora reactiva, es decir, aquella que se consigue tras corregir aspectos que se detectan que están fallando. La mejora continua, que es la del ciclo PDCA, planificar, realizar, actuar, desarrollar. Los cambios o saltos de nivel sobre novedades tecnológicas, por ejemplo, también son tipos de mejora. La innovación o cambios de carácter creativo y la reorganización. Hay veces que todo esto no lo estábamos considerando y nos pasamos solo en el ciclo PDCA para la mejora, de mejora continua. Todo esto surge al aplicar el ciclo PDCA y la estructura de alto nivel. Son diferentes tipos de mejora. Y por último, ¿cómo hacemos toda esta transición de la 2008 a la 2015? Recomendación: seguir estos pasos. Podéis hacer lo que os parezca. Lo primero, identificar los puntos débiles que tenemos respecto a los nuevos requisitos. Elaborar un plan de adaptación. Esto no es de hoy para mañana. Las cosas y las tenemos que hacer bien. Hombre, por poner un procedimiento de análisis de riesgos y dejarlo todo medio tarde, pasar una auditoría se puede, os compensa. Yo creo que no. Se tiene que dar formación. Se tiene que dar formación a todo el personal, a directivos, a mandos intermedios. Se tiene que concienciar a las partes implicadas en el sistema de gestión. Una vez que hayamos visto todo esto, actualizamos nuestro sistema, que lo primero que queremos hacer es ya actualizar y tener procedimientos nuevos, todos. Y luego ya ponerse en contacto con la entidad de certificación cuando ya hagamos todo esto. Todas estas partes, llamándonos, que os ayudamos estupendamente. Y por último, termino, perdón por haberme alargado, me gustaría terminar con esta frase de Darwin, que la especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Así que aplicaos con el cambio.